Hola, muy buenas noches. Estamos en el último día miércoles del mes de enero y como cada último miércoles, hoy estaremos compartiendo la Cena del Señor y es la lectura con la que voy a iniciar esta entrega de esta noche. Doy la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, esperando que nuestro Señor bendiga de una manera muy especial la vida de cada uno de nosotros. Elegí la lectura de Lucas, capítulo 22, porque ahí se muestra de una forma especial el deseo que tenía nuestro Señor Jesucristo de participar de este tiempo especial con sus discípulos. En el verso 15 de Lucas 22 se lee lo siguiente. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego la lectura sigue en el 17. Tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Nos muestra un momento muy íntimo de Jesús con sus discípulos en una fiesta que era muy tradicional y que es muy tradicional al interior del pueblo judío. Es el recuerdo del momento en que el pueblo hebreo es liberado de su esclavitud en Egipto. Si ustedes recuerdan la historia, está en Éxodo. Ellos deberían sacrificar un cordero con la sangre, pintar el dintel de sus puertas, porque durante esa noche iba a pasar el ángel de la muerte y los primogénitos de los egipcios, tanto de los seres humanos como de los animales, iban a morir. Y las casas que estaban cubiertas por la sangre de ese cordero
iban a ser cubiertas y el ángel de la muerte iba a pasar. Ese hecho marcó la liberación de Israel y los egipcios dejaron ir al pueblo de Dios y fue liberado de la esclavitud. Símbolo de la redención del pueblo de Israel, símbolo de la redención de todos los seres humanos de la esclavitud del pecado, símbolo de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Era una fiesta para el pueblo de Israel y seguían practicándola de acuerdo a los ritos que se estipulaban en su tradición y en las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús, sabiendo que ya sus últimos momentos en esta tierra se acercaban a su fin, hace estas declaraciones y Lucas las consigna en su evangelio. De una manera muy especial revela un sentimiento de parte de Jesús que en los otros escritos del Nuevo Testamento no aparecen. Ya sentados ahí en lo que se conoce bíblicamente como el aposento alto, que era la parte alta de una casa que se había conseguido para el efecto de celebrar la fiesta, todos los discípulos sentados alrededor de la mesa, listos para compartir esa cena especial, Jesús declara: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua. Todos los años Jesús participaba de una cena parecida a esa, ¿no? En su niñez, en su juventud, con su familia, luego los años anteriores con sus discípulos y con otras personas probablemente, pero esta tenía un ribete especial. Para él iba a ser la última Pascua, que iba a participar con esas personas y aquí en nuestra realidad terrena. He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes, les dice, ¿no? Revelando un sentimiento muy especial. Y él declara la razón. Él dice: antes que comiencen mis sufrimientos. Si uno lee los evangelios, realmente desde que Jesús comenzó su ministerio, en realidad él experimentó sufrimientos. Y si a eso le agrega las expresiones de Pablo en Filipenses capítulo 2, en realidad uno descubre que desde que Jesús nace como uno de nosotros, desde el seno de la Virgen María, en realidad Jesús sufrió. Y como dijimos en Navidad, adentrándonos, ¿no es cierto?, en el velo de la eternidad, desde que Jesús renuncia a sus privilegios de Dios, y usando el lenguaje de Pablo, no estimando su calidad de Dios como cosa que aferrarse, renunciando a ello y humillándose al adquirir nuestra naturaleza humana, Jesús desde ese punto comenzó a sufrir. Sin embargo, la expresión de Lucas en realidad lo que hace es reflejar anticipadamente lo que para Jesús va a significar lo que en la tradición cristiana llamamos la pasión, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo que va a significar la injusticia del ser humano
que busca siempre culpar al inocente de las responsabilidades y culpas del que es verdaderamente responsable de todo el mal y de todo el daño que se ha causado sobre la persona humana, sobre toda la humanidad. Nosotros los seres humanos, a través de toda la historia, nos hemos especializado en traer a juicio a víctimas inocentes, a quienes culpamos de los errores, a veces colectivos, y de las maldades individuales de personas poderosas. Y permanentemente ese juicio que emitió el sumo sacerdote, que es preferible que muera uno por el pueblo, siempre ha tenido como consecuencia la muerte de no uno, sino de muchos inocentes que han pagado el precio de la ignominia, de la maldad y de la acomodación del statu quo, del poder, del beneficio de aquellos que finalmente terminan haciendo a un lado su propia responsabilidad y culpando a quienes nos deben. Y Jesús es uno de esos, de tantos otros, que inocentemente han pagado la culpa de los verdaderos acreedores de la maldad. Sin embargo, Él menos que ninguno merecía morir, Él menos que ninguno merecía sufrir, Él menos que ninguno merecía la cruz. Sin embargo, Él sabía que eso iba a ocurrir en su propia vida y sobre todas las cosas, cargando el pecado de toda la humanidad, iba a vivir por un instante en toda la eternidad la separación con su propio Padre. Y eso lo vemos nosotros reflejado en la cruz del Calvario cuando grita descorazonadamente: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, en ese momento, con la intimidad propia forjada por 3 años de compañerismo con ese grupo de hombres que él llamaba sus amigos, sus discípulos, les dice: cuánto he deseado participar de esta cena, de este momento especial. Un momento que quedará guardado en mi corazón, en mi mente, me dará fortaleza para seguir adelante, me dará contención, me dará valor antes que comiencen mis sufrimientos. Si no tuviera ninguna otra razón para morir, Jesús encontró esa razón y ese valor en esa amistad forjada, sincera, genuina, profunda, con esas personas que estaban allí con él en el aposento alto compartiendo esa cena. Personas que, al igual que nosotros, ni entendían muy bien lo que Jesús les decía, ni comprendían cabalmente la situación que estaban viviendo, que no tenían la visión del alcance de la misión de Jesús, que vivían la ambivalencia de la fe, que por un lado estaban dispuestos en el discurso a asumir roles protagónicos en el desarrollo del plan que Jesús les trazaba permanentemente, pero que al enfrentar los peligros inmediatamente retrocedían, que hacían declaraciones tremendas, que estaban dispuestos en el discurso a morir, a ir hasta el final de sus vidas con Jesucristo, pero enfrentados a los riesgos de la vida, que enfrentados al diario vivir retrocedían con mucha facilidad, llenos de temor. Sin embargo, Jesús los miraba
Y en esa relación de amistad, de profundo conocimiento de ellos, en ese diario convivir, él encontraba valor para ir adelante hacia la cruz. Si ellos hubieran sido la única causa por la cual él iba a morir, él hubiera estado dispuesto, porque en una ocasión lo dijo. Es probable que uno quisiera morir aunque fuera solo por un justo. Eso nos permite a nosotros extrapolar esa verdad y pensar en el valor de nuestra propia redención. Jesús hubiera estado dispuesto a dar su vida, aunque solo hubiera sido por rescatar mi propia vida o su propia vida. Él hubiera estado dispuesto a morir en la cruz del Calvario, aunque hubiese sido solo porque usted o yo fuésemos salvos. Nosotros decimos Jesús murió por todo el mundo. Es cierto, esa es una verdad universal que no podemos negar. Pero la contraparte de esa verdad es que Él murió por nombre y apellido, por ti y por mí. Cuando Él hace esta declaración, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua. Cuando dice con ustedes, antes que comiencen mis sufrimientos, usted puede añadir allí su nombre. He tenido muchos deseos de comer esta Pascua contigo. María, Pedro, Richard, Esteban, antes que comiencen mis sufrimientos. Esa es la primera parte de esta expresión. Y luego viene la segunda, que en términos de lo que es la doctrina cristiana, se conoce como una expresión profética, escatológica, si quisiera ponerse más académico, ¿no? El tiempo del fin, ¿no? La anticipación de las cosas finales. En el verso 16 dice: pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Fíjense que en la cena del Señor, en este sacramento que toda la cristiandad comparte, todo el mundo que se dice cristiano participa de la cena del Señor. Podemos tener alguna diferenciación en el significado, podemos tener alguna diferenciación en quiénes deben participar, desde qué edad debe participar una persona en la Santa Cena, si debe ser o no miembro de la Iglesia. Por ejemplo, en el mundo católico, los que participan en la Eucaristía deben haber participado en lo que se llama la primera comunión. Dentro de algún sector evangélico deben ser miembros y no deben ser niños. Nosotros los nazarenos practicamos lo que en el mundo evangélico se conoce como una comunión abierta y hacemos participar a los niños también, porque creemos que de los niños es el reino de los cielos. Entonces, si ellos ya pueden tener acceso al reino de los cielos, pueden participar también de la cena del Señor. Entonces, bueno, podemos tener esas diferencias, ¿verdad? Pero todo el mundo cristiano participa de la Eucaristía. Sin embargo, Jesús se está negando durante todo este tiempo humano hasta que el reino de Dios venga plenamente al tiempo del fin de la historia humana, a ser una realidad total, plena, donde Jesús sea el Señor de toda la historia. Entonces, la invitación que nos hace Jesús a través de
de la palabra de Dios, en tanto esperamos ese momento que en el Apocalipsis se llama la gran boda del Cordero o la cena del Cordero, lee Apocalipsis. Cuando Jesús venga, ¿no es cierto?, al final de la historia y clausure la historia humana y nosotros estemos en la plena presencia de Jesucristo y vivamos eternamente con Él, esa es la esperanza de gloria que no nos avergüenza, ¿verdad?, el momento en que Jesús regrese por su iglesia. Entre tanto que vivimos en este mundo y esperamos esa promesa gloriosa, donde Jesús volverá a participar con la iglesia de este momento especial, en donde Él va a reinaugurar, por así decirlo, con una cena pascual, un nuevo estadio de la fe, un nuevo momento de la gracia, por la eternidad, donde Él va a ser el Señor de todas las cosas, y ya no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá más dolor, toda lágrima se enjugará, y nosotros estaremos con Jesucristo hasta el fin, ¿verdad? Entre que nosotros participamos del sacramento aquí en la iglesia y ese momento, nosotros lo que hacemos es trabajar para que esa realidad se haga presente. Y nosotros procuramos que ese reino de Dios que Jesús inauguró se haga una realidad hoy día. Y cuando oramos el Padre Nuestro, decimos, venga tu reino. ¿Verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Que tu reino se haga una realidad aquí, hoy día, en nuestro entorno. Trabajamos para que nuestra sociedad impactada por el reino de Jesucristo sea mejor. ¿O usted no procura que sus hijos sean buenos hijos, que estudien una buena carrera para que sean buenos profesionales y ellos tengan un impacto positivo en la comunidad? ¿Usted no procura tener un buen trabajo para tener un buen pasar económico y tener una buena vivienda donde vivir y tener acceso a una buena medicina para tener un buen bienestar de salud? ¿O usted no viene a la iglesia para aprender acerca de Jesucristo y cómo ser una mejor persona? Para servir mejor a aquellas personas que están a su alrededor. Nosotros tenemos cuadernos y cuadernos de oración donde usted y yo manifestamos nuestro interés porque Dios bendiga a muchas personas. Eso es construir el reino de Dios. Pensar que a través de nuestro testimonio haya esperanza. Y nuestra esperanza es que la injusticia que caracteriza al mundo, porque nosotros no somos ciegos, en el mundo hay injusticia. Hay una expresión de maldad que a veces produce en nosotros cierta desazón, cierta tristeza, incluso desorientación, pero nosotros creemos que por nuestra oración, nuestro testimonio activo, nuestro deseo de que el reino de Dios venga y se establezca en nuestra sociedad, surja a través de nuestro activo testimonio la imposición de esa esperanza de que la injusticia que caracteriza al mundo no puede permanecer así, que lo injusto no puede considerarse la última palabra. La iglesia es superior porque Cristo es superior, porque el reino de Dios es superior
El reino de Dios es victorioso porque Cristo es victorioso y nos hace a nosotros victoriosos. Nosotros tenemos siempre una palabra de esperanza para aquellos que sufren la injusticia del mundo. Eso es lo que decimos cuando oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Haz que tu reino sea posible. Pero cuando oramos de esa manera, le estamos diciendo al Señor que sea a través de nuestra mediación. San Francisco de Asís oraba pidiendo que Dios le permitiera ser un instrumento útil en este mundo, que seamos personas útiles para que su evangelio sea conocido y reconocido y que nosotros podamos traer mucho beneficio a tanta gente que está a nuestro alrededor. Así se extiende el reino de Dios. Fíjense que mientras nosotros procuramos la extensión del reino, hacemos posible ese momento bendito en que Jesús volverá a estar con nosotros en esa gran cena final, donde Él volverá a participar con su iglesia de una cena como esta que relata el libro de Lucas. El deseo de Jesús se hará posible una vez más en la medida en que nosotros lo hagamos posible. Y tanto Jesús como nosotros, la iglesia, deberíamos tener como ideal en nuestra mente que a través de la acción positiva de la iglesia, la acción positiva de esta oración donde Cristo nos impulsa a extender su reino, que otro mundo es posible con Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? ¿Usted trabaja para eso? Porque si no, fíjese en usted mismo, fíjese en su familia, fíjese cómo usted se cuida a sí mismo, fíjese cómo cuida su casa, fíjese en sus inversiones, fíjese en cómo usted cuida de sus hijos para que tengan una buena educación para el futuro, en sus deseos de ver nietos, de que esos nietos crezcan tranquilos. Entonces, tengamos por lo menos la mínima consecuencia entre lo que decimos creer como cristianos y lo que hacemos como personas en nuestra vida diaria. Porque si usted no cree que otro mundo es posible con la ayuda de Cristo, entonces no debiera preocuparse por el futuro, ni de usted, ni de sus hijos, ni de su bienestar, porque esto no sería posible. Pero nosotros creemos que sí, que es posible hacer que el reino de Dios sea conocido y reconocido, porque nosotros estamos trabajando con la ayuda de Cristo, obedeciéndole, haciendo que ese deseo de Jesús de participar con sus discípulos en esa última cena vuelva a ser una realidad en ese encuentro final escatológico al final de los tiempos, porque la iglesia ha hecho posible que el reino de Dios, la victoria de Cristo, sea una realidad en este tiempo. Y en ese sentimiento victorioso es que vamos a participar ahora juntos de la cena del Señor. Lo repito, usted y yo debemos hacer posible, debemos tener la esperanza de que la injusticia que caracteriza el mundo en el que vivimos no puede permanecer así, que lo injusto no puede considerarse la última palabra, que otro mundo es posible con Cristo Jesús. Ese es el sentimiento que nosotros debemos tener para que pronto estemos con Jesucristo participando de esta cena que Él con tanto deseo, con tanto amor, quiso participar con sus discípulos ahí hace casi 2000 años en Jerusalén. Y dice la palabra que Él primero tomó la copa, luego cenaron, y cuando estaban cenando tomó el pan y dijo: tomen este pan, es mi cuerpo. Su cuerpo que en la cruz de Cristo
fue duramente quebrantado para que tú y yo tuviéramos redención. Y nosotros decimos cada vez que compartimos este pan, que debemos hacerlo en memoria de Jesús. Porque sin la cruz del Calvario, sin ese quebrantamiento del cuerpo de Jesús, nosotros no tendríamos redención. Con la muerte de Jesús, nosotros pudimos alcanzar la remisión de nuestros pecados, tenemos vida nueva, podemos servir a Cristo, podemos encontrar a otras personas y decirles que Cristo todavía les salva. Y podemos hacer que este mundo sea diferente. Y cada vez que comemos este pan, somos agradecidos y anunciamos el regreso de Jesús por segunda vez. Comamos y seamos agradecidos. Luego dice Lucas que hubiesen cenado, volvió a tomar la copa. Y en pasajes paralelos Jesús dice, esto es mi sangre, que por vosotros es derramada, sangre de un nuevo contrato, de un nuevo pacto, el pacto de la gracia. La gracia que nos cubre a todos nosotros, la gracia de Dios que alcanza al último de los pecadores y que puede redimir a todo ser humano que responde en fe al amor de Jesús. Que no hay pecado, por grande que sea, que Jesús no pueda perdonar, y que hombres y mujeres, a través de toda la historia, han experimentado el perdón de sus pecados y han servido a Jesús, y que hoy forman la Iglesia universal que sirve a Jesús desde siempre. Tomemos en memoria de que Jesús murió por nosotros y en la expectativa de que Él vendrá por la Iglesia. Bebamos y seamos agradecidos. Amado Señor, muchas gracias por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Que juntos podamos poner este ideal en nuestro corazón. Otro mundo es posible con Jesucristo. Que la esperanza de que la injusticia que caracteriza nuestro tiempo no puede permanecer así. Que la injusticia no puede considerarse la última palabra. Jesús es Señor de este tiempo y la Iglesia su instrumento más eficaz para frenar la maldad del mundo. Nosotros somos esa Iglesia y queremos compartir con Jesús esta utopía. Señor, gracias, te amamos. Y ahora hemos participado del pan y del vino, emblemas, símbolos de tu cuerpo y de tu sangre, que fueron vertidas en la cruz para la redención de nuestras vidas y la anticipación de tu segunda venida. Hemos hecho posible a través de los siglos este deseo que tú tenías de participar de ese tiempo especial con tus discípulos, donde nos incluiste a nosotros a través de los tiempos y esperamos anticipadamente tu venida, con todo el deseo de nuestro corazón. Y nos unimos al escritor de Apocalipsis orando, sí Señor Jesús, ven pronto. Bendigo a todos quienes están
siguiendo nuestras transmisiones este día miércoles. Y Señor, esperamos con ansias tu bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches. Les espero este domingo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas, Dios.